¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Esperemos un ratito que se conecten sus compañeros y déjenme organizarme porque recién acabo de terminar la clase anterior. Entonces estoy desorganizado todavía. Profe, ahí sale ausente y recién entro porque recién ya no me cogió. En el aula virtual ausente, Ajá, ahí en la debería. revisen bien para que, Es que yo recién entro por lo que el internet estaba lento. ya, pero revise bien porque usted tiene hasta las 11 de la noche para que le marque su asistencia. Entonces, si usted recién ingresó, probablemente ya le marque asistencia. Ah, ya, déjame ver. Haz el favor y levántate y ábreme la puerta arriba. Pero es que yo estoy acá. Madre, que todo lo que te mando a hacer tienes que contestarme. Cada vez que me levanto, tengo que... me levanto y te parto. Profesor, Sí, dígame. a mí no me sale la asistencia. Yo les he dicho siempre que revisen el tema de la asistencia. Entonces, ¿ya ingresaron al aula virtual? Sí, yo ya estoy en la aula virtual, pero no me sale Sí, así ya, como antes que me salía un cuadrito con asistencia, que salía detalle, nada, solo entro y me sale nomás. Pero tengo días así que... sí, yo también volví a cargar la página y sale así mismo. Ya les voy a revisar. Denme un segundito. Déjenme revisar las generalidades. Ya. Ya, miren, ahí hasta que ingresen sus compañeros, porque veo que todavía están poquitos. Tienen la sección 8, la ley de comercio electrónico, ¿no? Esta es una tarea en grupo donde tienen que contestar un poco sobre la ley de comercio electrónico, ¿no? Pero esta de contestación de aquí es un poco basada en su criterio, o sea, no me hagan un copy-paste de alguna información que esté en internet, sino que quiero que ustedes me pongan con sus propias palabras, ¿ya? De allí hay un cuestionario en la sesión 9 que es justamente la ley de comercio electrónico. Hay un recurso aquí donde ustedes pueden descargarse la ley de comercio electrónico para que la lean o para que lo hacen de consulta para poder cumplir con lo que dice el cuestionario. Los cuestionarios se pueden repetir las veces que ustedes deseen y les toma la mayor nota para que no los perjudique. Entonces, mientras más lo hagan, mejor. Recuerden que para la lección se va a utilizar las preguntas de los cuestionarios. Entonces ahí ustedes ya están preparados para la lección. Finalmente, en esta semana he puesto la sección 10. En la sección 10 hay un cuestionario de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Allí también hay un recurso.
tuve que ir a conectar la computadora porque ya le salió mensaje de batería baja. Entonces en la sección 10 hay un cuestionario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y hay un recurso donde ustedes pueden descargarse esa ley para que puedan hacer el cuestionario. Entonces la idea sería que primero descarguen la ley, la revisen, ¿verdad? Y una vez que la revisen ya pueden hacer el cuestionario. Asimismo, esos cuestionarios los pueden realizar las veces que ustedes crean necesarias. Mientras más lo hagan, mejor. Las preguntas son random, es decir, que no se repiten o no todas se repiten. Y esto les va a ayudar más adelante, ¿no? El tema del examen, bueno, ya nos indicaron que no hay examen, pero de todas maneras, sí hay lección. Son 2 puntos de la lección. Bien, ahora sí, déjenme ir al tema que dicen sus compañeros que tiene que ver con la asistencia. Ya, entonces esta es la asistencia de hoy. Veo que hay 16 que ya han marcado su asistencia de hoy. Por ejemplo, ayer que tenían que marcar solamente han ingresado 13. Los días miércoles se están olvidando de ingresar. Miren, ya se están afectando. ¿Sí ven? Se están afectando porque de todas maneras ustedes son 25 o hay 25 registrados y solamente están marcando 22. Pero los días miércoles que ustedes deben de marcar no están marcando. Miren, solo 14 de 22, 16 de 22, 13 de 22. Entonces, no se descuiden porque eso ya está bajo su responsabilidad. ¿Ya quiénes me dijeron que no les había marcado la asistencia? Asunción. Julio Morán. Martillo. Asunción. Martillo. Asunción Martillo. Ya, ahí los voy a buscar. Déjenme buscarlos. Ya, miren, pero este es Jonathan Martillo. Este no. Ese sí. Ah, ya, usted sí tiene asistencia. ¿Quién más me dijo? Asunción. Asunción debe estar por acá. Profesor, pero a mí no me refleja como la asistencia, pero ahí sí Miren, sale. Brian Me refleja. Asunción, aquí ya está con asistencia de hoy día. ¿Sí? Puede ser que las páginas de ustedes no les esté refrescando, pero miren, los dos que me acaban de decir, Asunción, ¿verdad? Y Martillo, sí tienen asistencia. Sí les ha registrado la asistencia. Puede ser que no se les esté registrando, pero acá ya está registrada. Háganle un refresh a la página. Entonces, algunos ya tienen la asistencia. Entonces, por el momento no me preocupo. Ya, si en mi registro no me falla, estamos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y estamos en el artículo número 7. Entonces, alguien que no haya participado en clase, ¿verdad? Déjenme ver, déjenme hacerlo por acá mismo, directamente por el internet.
Ya, no sé si aquí está conectado Gianluca Villegas. Presente, ingeniero. Ya, entonces mira, ahorita es su oportunidad para la participación en clase. Ya, entonces ayúdeme con la lectura del artículo número 7. Ya. En el artículo 7, difusión de la información pública, por la transferencia en la gestión administrativa, que están obligados a observar todas las instituciones del Estado, que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás señalados en el artículo 1 de la presente ley. Difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios o a disposición del público, implementando en la misma institución la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta ley se la considera de naturaleza obligatoria. ¿Sigo? Sí, sí, todos los literales. Literal A. Estructura orgánica funcional. Base legal de la rigen. Regulación y procedimientos internos aplicables a la entidad. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. Ya, B. ahí espérame un ratito, Ya. para ir haciendo la pauta, para ir comunicándole a sus compañeros, ¿no? Entonces, miren, el artículo 7 nos indica que todas las instituciones del Estado tienen que aplicar el principio de publicidad de la información y por lo tanto la mejor manera en estos días de publicar la información es mediante el Internet. Entonces todas las instituciones del Estado tienen que tener una página donde todos los ciudadanos podemos ir y consultar la información pública, ¿no? En este caso su compañero ya avanzó con el literal A, es decir que el literal A habla de una estructura orgánica funcional, es decir, el organigrama de la institución, quién es el jefe, quiénes son sus asistentes, cuáles son los departamentos, los jefes de departamentos y todos los que trabajan allí, eso tiene que estar publicado. Eso quiere decir que un ciudadano que quiera saber a quién dirigirse, a quién acudir, a quién pedirle ayuda, ¿verdad? Puede consultar cuál es el organigrama funcional de la institución y de esa manera saber quién es el que está arriba, quién es el de jefe y quién tiene que cumplir cada una de sus funciones, ¿no? Aparte de eso, pues como dice aquí, también tiene que estar cuáles son los procedimientos, es decir, si yo quiero sacar una copia de alguna cosa, tiene que estar allí publicado cuál es el procedimiento para sacar esa copia, ¿verdad? Cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de cada una de esas unidades administrativas. Entonces, de esta manera yo conozco la institución y no me voy a perder. O sea, puedo ir a la institución, puedo consultar en la página web y yo ya sé quién está allí, qué hacen, en qué trabajan, cómo son los procedimientos y de esa manera ya no voy con los ojos vendados. No voy y le pregunto al guardia, ¿y cómo hago esto? Que es lo que generalmente hacemos, ¿no? Porque no utilizamos este recurso. Bien, ahora sí, literal B. Literal B. El directivo completo de la institución, así como su distributivo del personal. Literal C. La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes. D. Los servicios que ofrecen y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y además de indicaciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. E. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas. F. Se publican los formularios o formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes o campos de acciones. G. Información total sobre el... Ahí deme un paréntesis. Ya, entonces miren, entonces tiene que estar publicado el directorio completo de la institución, ¿verdad? Entonces allí nosotros sabemos quiénes trabajan allí, quiénes son los responsables, o sea, están sus nombres, ¿verdad? Allí publicados, ¿no? Aparte que también está la remuneración mensual por puesto, es decir, que nosotros sabemos cuánto están ganando estos funcionarios públicos, no se puede subir el sueldo o cambiarse el sueldo, o de repente
alguien decir, no, no me pagan bien, porque nosotros ya conocemos cuánto gana, es decir, sabemos cuánto dinero se está llevando esa institución. Los servicios que ofrece, por ejemplo, cuando ustedes van a una página o una institución y ustedes no saben qué hacen allí, usted puede irse a ver qué servicios dan allí. Entonces, no sé, el registro civil les da las actas de nacimiento, les da la cédula, les da, qué sé yo, las actas de matrimonio. Entonces, todo lo que hacen allí, actas, copias y demás temas, están publicados allí. De esa manera usted sabe si esa institución le va a poder ayudar en el trámite que usted busca o no. No está perdiendo tiempo, no es un misterio. Bien, el texto íntegro con todos los contratos colectivos vigentes, es decir, que usted puede, como ciudadano, saber cómo son los contratos de esa institución, ¿no? Y de esa manera saber si es que hay algo turbio por allí. El F dice, se publican los formularios de formatos de solicitudes, es decir, que si yo, por ejemplo, quiero sacar un medidor de luz, ¿verdad? En la empresa Senelec, entonces yo no tengo que estar inventándome, sino que allí mismo de la página me bajo el formato que dice formato para sacar medidor de luz. Yo me lo bajo y simplemente lleno los nombres y de esa manera no es como antes que uno iba, oiga, faltó la fecha, oiga, no le puso el nombre allí, oiga, es que usted no le puso la cédula, oiga, le faltó su teléfono, oiga, le faltó el motivo. Y usted estaba como pelota de ping-pong yendo y regresando porque siempre le encontraban algún pero. Entonces, de esta manera, publicados los formatos, ya no hay ese problema de allí. Y ahora sí, continúe desde la G. G. Información total sobre el presupuesto anual que administran las instituciones, específicamente ingresos, gastos, financiamientos y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como la liquidación del presupuesto, especificación de destinatarios de la entrega de recursos públicos. H. Los resultados de las autoridades internas y gubernamentales del ejército presupuestal. I. Información completa y detallada sobre los procesos contractuales de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamiento mercantiles, etc., celebrados por las instituciones personales naturales o jurídicas, incluidos consecuciones, permisos o autorizaciones. J. Un listado de la empresa y personas que han cumplido contratos de dicha institución. K. Planes y programas de instituciones en ejecución. Ya, hasta ahí nomás, hasta la K. Ya. Sí, déjeme revisar todo lo que hemos visto. Ya, entonces comenzamos desde la G, donde está el presupuesto anual. Entonces nosotros sabemos cuál es el presupuesto de esa institución. De esa manera nosotros podemos, como ciudadanos, determinar si no se está llevando mucho dinero. O sea, podemos sacarnos un juicio, ¿no? Porque esa institución necesita tanto dinero, ¿no? También tienen que especificar cuáles son sus ingresos, o sea, si tienen ingresos de algún otro medio, cuál es su financiamiento y cuáles son los resultados operativos, o sea, todo lo que han realizado en el año, para saber si realmente están cumpliendo sus objetivos. También se tienen que poner los resultados de las auditorías internas, es decir, que normalmente el mismo Estado se hace auditoría y si estas tienen algún informe desfavorable, eso tiene que ser conocido por todos los ciudadanos, entonces eso también tiene que aparecer allí. ¿Cuáles son los procesos precontractuales? O sea, ¿qué procesos, qué contratos está manejando desde antes? ¿Qué por contratos está manejando ahora? Eso de alguna manera ayuda a saber que se haya. Por ejemplo, cuando usted escucha que una institución está haciendo carretera, uno a veces sospecha que por ahí se puede estar yendo el dinero, ¿no? ¿Cuáles son las adjudicaciones y liquidaciones de las contrataciones de obras? Es decir, cuando hay obras, ¿a quién se la ganó? ¿Verdad? ¿A quién se le adjudicó tal obra? Que a veces suelen ser de intereses. Normalmente las cosas del Estado tienen muchos intereses. ¿Qué bienes se ha adquirido? ¿Sí? Por ejemplo, si una institución del Estado comienza a adquirir vehículos Mercedes-Benz, uno dice, eso está raro, ¿no? O si una institución del Estado comienza a adquirir helicópteros que en otros países desechan, pues uno dice, como que eso está extraño. ¿Sí? Entonces esas cosas tienen que ser conocidas por el ciudadano.
Ya, también hay un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución. Entonces, si estas personas han incumplido contratos, ¿verdad? Porque en otras instituciones siguen haciendo contratos con las mismas personas. ¿Sí? Una pregunta coherente, ¿no? Los planes y programas de la institución, es decir, qué planea hacer la institución, como para saber si debemos asustarnos o no. Y obviamente, si es que no nos parece, levantar nuestra voz de protesta. Ya, voy a pedir a otra persona porque ya Gianluca ya nos ayudó, entonces a ver si este artículo es bastante extenso. Entonces, alguien más, déjenme, espérenme un ratito. No respiren, no respiren. O sí respiren, pero Nos morimos. espérenme un ratito. Ya, está aquí Gabriel León. ¿No? José Chichande. Creo que no. Ya, y Jefferson Carranza. Carranza sí lo veo aquí en el lista de participantes. Estoy presente, licenciado. Ya, mire, entonces, mire, a usted le falta todavía la participación en clase, entonces para que se gane la participación en clase, ayúdenos desde el literal I. Bueno, leo. Sí, por favor. El detalle de los contratos de créditos externos o internos se señalará la fuente de los fondos con los que se pagará estos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés, mecanismos de rendición de cuentas de la ciudadanía, tales como metas o informes de gestión, indicadores de desempeño, los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades dignatarias y funcionarios públicos. El nombre y dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que se trata esta ley, la función judicial y tribunal constitucional. Adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ecuatorianas producidas en todas sus jurisdicciones. Los organismos de control del Estado adicionalmente publicarán el texto íntegro de las resoluciones ecuatorianas, así como sus informes producidos en todas sus jurisdicciones. Ya, entonces ahí hagamos una pequeña pausa en literal R. Ya, entonces miren, las instituciones del Estado a veces tienen que hacer contratos o pedir créditos, ¿verdad? Ya sea de manera local o internacional. Entonces, a veces estos contratos o créditos se pueden prestar para diferentes cosas. Por ejemplo, en gobiernos pasados y en este gobierno se han hecho contratos de préstamos con el gobierno de China, ¿verdad? Y son contratos millonarios, o sea, son préstamos millonarios. Entonces, tal vez ahorita uno sí se explicaría por qué hacer un préstamo ahorita, pero incluso ahorita que estamos en esta crisis no se ha hecho un préstamo, pero antes que no estábamos en esta crisis humanitaria, se hicieron préstamos realmente grandes a gobiernos extranjeros. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de saber, ¿verdad?, bajo qué condiciones se hicieron esos préstamos. O sea, no se pueden hacer por debajo de la mesa. Incluso creo que por ahí se está hablando algo de la venta de un banco, que también dicen que hay detalles por debajo de la mesa. Yo estoy simplemente repitiendo lo que dicen por allí, pero uno no puede saber realmente si eso es cierto o no. Pero según lo que dice la ley, ese tipo de cosas no puede darse, porque aquí está la ley muy claramente que dice que las instituciones tienen que indicar, ¿verdad?, bajo qué condiciones se están haciendo esos créditos, y todos estos créditos y contratos se hacen bajo lo que prevé en la ley. Entonces aquí en el literal I
indica cuáles son todas las leyes que se deben de respetar para cumplir con esos requerimientos, ¿no? Entonces, supuestamente la ley está protegiendo los intereses de los, en este caso, los ecuatorianos. Bien, también hay mecanismos de rendición de cuentas. Todas las instituciones tienen que poner cuáles son sus metas, objetivos y cuáles son sus indicadores de desempeño para que nosotros podamos ver, por ejemplo, si una institución financiera dice, yo voy a otorgar 42.000 viviendas, ¿verdad? Entonces, se va a medir su éxito si entrega las 42.000 viviendas, pero si apenas entrega, qué sé yo, 400 viviendas, entonces quiere decir que no ha tenido éxito, ¿no? Entonces, los medidores son para saber si se están cumpliendo los objetivos, ¿sí? También tienen que haber informes de los viáticos. Ustedes saben que la plata se suele ir bastante en los viáticos, los informes de por qué se movilizan. O sea, yo pongo que gasté $10.000 en movilización. Alguien podría preguntarse, ¿y tenía que movilizarme? ¿Por qué tuve que movilizarme tanto a Estados Unidos o a Miami? ¿Verdad? ¿Por qué el pueblo o el ciudadano tiene que pagar esos viajes? ¿Sí? Entonces resulta que gastó $10.000 para conseguir, qué sé yo, un convenio de libre comercio, podría ser que se justifique, ¿verdad? Pero si solo viajó, no sé, para inaugurar una embajada, entonces como que uno podría decir que parece que se nos están gastando la plata, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar informado, ¿no? ¿Quiénes se fueron? ¿Cuánto gastaron? ¿Por qué se movieron? Etcétera, etcétera, etcétera. El nombre de las autoridades tiene que estar allí, o sea, tiene que haber una manera de poder contactar a las autoridades que están al frente de estas instituciones. También, si es que las instituciones están inmersas en algún tipo de ejercicio judicial, entonces todo lo que tenga que ver con estos juicios tiene que estar publicado allí, porque la ciudadanía tiene que saber si tiene que saber esos fallos, o sea, saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que dicta la ley. O sea, ver si la institución está cumpliendo, si está en problemas, si hizo bien, si hizo mal, ¿verdad? O sea, saber si la parte jurídica, ¿verdad?, está juzgando al accionar de esta institución. Ya, y bueno, así como se ponen los ejercicios jurídicos que están en ejecución, también se ponen las sentencias en el caso que ya estas se hubiesen dictado, para saber qué resolución se tomaron. Bien, ayúdenme con los últimos literales a partir del ERE. El Banco Central adicionalmente publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general. Los organismos seleccionales informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptarán mediante las publicaciones de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local. El Tribunal de los Contencioso Administrativo adicionalmente publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutariadas producidas en todas sus jurisdicciones. La información deberá ser publicada organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológicos, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones. Ya, entonces esos fueron los últimos literales, ¿verdad?, de este artículo. Ya, el Banco Central también hace su propio informe con respecto a las instituciones del Estado, y obviamente es como para que no solamente, porque uno como institución puede informar de una manera que me favorezca, ¿verdad? Pero aparte hay las auditorías y aparte de eso el Banco Central también va a sacar sus propios indicadores para ver si las organizaciones del Estado están cumpliendo con sus objetivos
y ellos utilizan sus propios indicadores que tienen que ser de fácil comprensión para el ciudadano. Ya, también está el tema de que todo lo que esté inmerso a la institución de manera legal tiene que ser publicado en la página. Es decir, total transparencia. Bien, dice el último párrafo que la información debe ser organizada en temas e ítems para su fácil comprensión, ¿verdad? Y de modo cronológico, es decir que las cosas como se van dando se van colocando cronológicamente de tal manera que uno pueda hacer una revisión histórica de cómo se han presentado las cosas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habla el artículo número 7. Bien, aquí tenemos el artículo número 8. Déjenme ver a alguien que... Puedo ser yo, ingeniero. a ver, ayúdeme con el artículo número 8. Artículo número 8. Promoción del desarrollo de acceso a la información. Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y además estas señalados en el artículo 1 de la presente ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas y actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de educación básica integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, habeas data y amparo. Ya, entonces miren, el artículo 8 nos está diciendo de que la publicidad de esta ley, ¿verdad? Debe ser un tema de gobierno. Entonces se debe capacitar a los ciudadanos para que los ciudadanos estén conscientes de que existe esta ley y de que tienen ciertos derechos que yo no sé ustedes, pero creo que la mayoría de los ciudadanos desconocen que existe esta ley, ¿no? Y que esta ley les da esos beneficios. Por otro lado, las instituciones educativas, ¿verdad? También pueden hacer campañas de difusión de esta ley, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, ustedes como alumnos, ustedes podrían hacer un proyecto de difundir a la ciudadanía este tipo de leyes, porque está amparado en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, la idea del artículo 8 es que los ciudadanos conozcan que tienen este derecho, que yo pienso que la mayoría de los ciudadanos no lo tienen, ¿no? Entonces, se busca que participen y que conozcan y que puedan desarrollar y ejercer su libre derecho. ¿Alguien que me ayude con el artículo número 9? Responsabilidad sobre la entrega de la información pública. El titular de la entidad o representante legal será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información en el plazo perentorio de 10 días, mismo que puede prorrogarse con 5 días más, por 5 días más, por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, la persona que preside la institución está en la obligación, ¿verdad?, de receptar sus solicitudes y de contestarles, y si ustedes piden una información, deben de contestarles en 10 días hábiles. Entonces aquí ya tenemos el tema de la fecha, ¿sí? No les puede decir, no, estoy ocupado, no, llámeme otro día, no.
Ya, ayúdeme alguien más con el artículo número 10. Artículo 10. Custodia de la información. Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. Quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública serán personalmente responsables solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, documentación por las consecuencias civiles, administrativas que pudiera haber lugar por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida y desmembración de documentación e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenezcan hasta que sean transferidas a los archivos generales o archivo nacional. El tiempo de conservación de los documentos públicos lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. Los documentos de una institución que desapareciere pasarán bajo inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional será responsable de aquello la nueva entidad. Ya, entonces este artículo 10 está bastante claro. En el caso de que ustedes lleguen a trabajar en una institución pública, y generalmente cuando ustedes ocurra eso, ustedes van a estar muy correlacionados con el manejo de la información, entonces ya ustedes saben que ustedes tienen la responsabilidad de garantizar que esta información se mantenga, ¿no? Tendrán que poner buenos servidores, buenos discos duros, medidas de respaldo, alquilar espacios en la nube, sacar respaldos de diferentes maneras, porque ustedes son responsables de la información. Yo siempre he dicho que cuando ustedes les pagan un buen sueldo, no les pagan por el trabajo, sino que les pagan porque no se les pierda nada. Entonces ustedes, cuando estén en esta situación, tendrán que proteger la información. Y como ustedes bien dicen, aquí, ¿verdad? No solamente tienen que almacenarla, sino que ustedes tienen que ser responsables sobre el manejo de la información. Es decir, que si alguien le dice, oye, ¿sabes qué? En este informe de aquí no entregues esa glosa, porque esa glosa nos perjudica, porque ahí hay algo turbio, porque hay algún negociado, entonces ustedes no pueden hacer eso porque la información no es ni siquiera de ustedes, sino que es pública, y ustedes simplemente se les está pagando un sueldo por conservarla. Entonces, tienen que poner lo que es, o tal vez en el caso de que algún día les ocurra algo de eso, tendrán ustedes que abstenerse, tal vez renunciar o tal vez llamar a una autoridad superior para que no sean involucrados en este tipo de situaciones que podrían darse más que nada con el manejo de la información pública. ¿Sí? El responsable de la información pública es la persona que preside la entidad, es decir, el encargado. Sin embargo, si ustedes participan, ustedes también son corresponsables, es decir, que son responsables solidarios. Si al uno los meten preso, ustedes también los meten presos. ¿Sí? No, es que él es mi jefe, que él me dijo, no. Entonces ustedes, como si algún día llegan a ser funcionarios públicos, la información es uno de los bienes más delicados que hay en el Estado.
Ya, aquí habla que los documentos originales deben de permanecer en las dependencias y tienen que estar allí hasta que se establezca el traslado al Archivo Nacional. A veces hay instituciones que desaparecen. Por ejemplo, en nuestro instituto, que es un instituto de educación superior, ¿verdad? Hay un instituto, no recuerdo el nombre del instituto, tal vez ustedes sí lo conozcan, que desapareció sus funciones. Entonces, de la parte de arriba del Estado dijeron, bueno, como ese instituto desapareció sus funciones, ¿verdad? Hagan un inventario de toda la información y esa información la va a administrar, en este caso, el instituto de nosotros. Entonces, nuestro instituto se hizo cargo de esa información. Y hubo que hacer un inventario y ver qué se recibe, porque usted no se puede hacer cargo si no sabe qué está recibiendo. Entonces el instituto hizo ese trabajo y, si no me equivoco, ahora esa información se entregó a otra institución de nivel superior. ¿Sí? Entonces la información no se destruye, no se pierde, sino que se pasa a instituciones. A veces hay instituciones que desaparecen o que cambian de nombre o que cambian de razón social, entonces, o son absorbidas por otras instituciones. Entonces la información que se manejó se entrega a la institución que va a hacer cargo, con el fin de que precautelar lo que tiene que ver con la información. ¿Sí? Bien, tenemos el artículo 11. ¿Quién me ayuda con el artículo 11? ¿Alguien que me ayude con el artículo 11? Yo. Ya, Jocelyn Moreno. Artículo 11. Vigilancia y promoción de la ley, sin perjuicio de derecho que las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia legislación. Corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta ley. Tendrá las siguientes atribuciones. ¿Las leo? Sí, por favor. A. Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. B. Vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley. C. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos. D. Precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones del sector público contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta ley. E. Elaborar anualmente el Informe Consolidado Nacional de Evaluación sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público o privado sujetas a esta ley. F. Promover o patrocinar actitud de cualquier persona natural o jurídica o por iniciativa propia. Acciones judiciales de acceso a la información pública cuando ésta ha sido denegada. Y G. Informar al Congreso Nacional en forma semestral el listado índice de toda la información clasificada como reservada. Gracias. Muchas gracias. Ya, entonces aquí en el artículo 11 nos indica que la Defensoría del Pueblo es la entidad del gobierno que va a velar por el derecho de los ciudadanos. Si usted se siente que han vulnerado sus derechos con respecto al acceso a la información pública, usted acude a la Defensoría del Pueblo y ellos van a darle un soporte, ¿verdad? Y lo van a ayudar a que se hagan respetar sus derechos. Porque usted como ciudadano de repente le dice al, qué sé yo, al gerente, al director del Banco Central, usted le dice, oiga, no me dieron un certificado. Y el director del Banco Central le va a decir, oiga, ¿qué le pasa a usted? Yo soy una persona muy ocupada, no venga a quitar mi tiempo. Váyase por ahí a resolver su problema. Entonces, usted se va a sentir, uy, me trataron mal. Entonces, si usted le dice, lo voy a demandar, el gerente le va a decir, demándeme, tú no sabes quién soy yo. Le puede decir algo así, ¿verdad? Porque así a veces hay personas, hay malos funcionarios. Entonces usted se va y usted dice, ¿y ahora qué hago? Y usted dice, bueno, me voy a la Defensoría del Pueblo
y la Defensoría del Pueblo toma su caso y ya no es usted contra la institución, sino que ahora es esta institución, ¿verdad?, contra esta otra institución. Entonces ahí el asunto se vuelve más serio, porque esta institución tiene recursos, ¿verdad?, y tiene recursos para pelearle la de acá, y para que este de aquí no le diga, hey, estoy ocupado, ni nada de eso, ¿sí? Y va a hacer ejercer la ley. Entonces, esa es la entidad que lo va a proteger. Entonces, como bien dice aquí, pues ellos van a tener que revisar que la ley se esté cumpliendo. Van a ver que los documentos estén archivados como manda la ley del Sistema Nacional de Archivos. Van a ver que la información que se esté publicando sea una información de calidad, ¿verdad? Y que esté en cumplimiento con los artículos anteriores que hemos visto. Generalmente ellos elaboran anualmente un informe consolidado de las evaluaciones que han hecho sobre la información pública en los portales web. O sea, ellos anualmente revisan estas instituciones y hacen un informe para ver si es que las instituciones están cumpliendo lo que está sujeto a la ley, ¿no? Y como dice la F, esta es la que les interesa a ustedes, promueven o patrocinan la solicitud de cualquier persona natural o jurídica por iniciativa propia o por acciones judiciales. Es decir, que si ustedes sienten que han sido perjudicados en sus derechos, entonces, bien lo dice aquí, ellos van a patrocinarlos, van a tutelarlos, van a estar al lado de ustedes, ¿verdad?, haciendo respetar sus derechos. Y que tienen que informar al Congreso Nacional de manera semestral sobre el índice de toda la información clasificada sobre reservado. ¿Sí? Entonces ellos van a decir, a ver, esta es la información que está clasificada como reservada. Bien, artículo 12, presentación de informes. ¿Quién me ayuda con ese de ahí? Artículo 12. Presentación de informe. Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás ente señalado en el artículo 1 de la presente ley a través de un titular o representante legal presentará a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año un informe anual sobre un cumplimiento de derecho de acceso a la información pública que contendrá literal A, información de periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley. Literal B, detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas. Y informe semestral actualizado sobre el listado e índice de la información reservada. Ya, entonces, vemos que las instituciones tienen que presentar un informe, ¿verdad?, de cómo ellos han cumplido el acceso a la información pública. Es decir, yo como ciudadano voy a una institución y le hago una solicitud, entonces ellos van a tener que hacer un informe, ¿verdad?, a la Defensoría del Pueblo, donde ellos dicen, mira, estas personas me pidieron información y yo les he cumplido. Sería algo muy raro para la Defensoría del Pueblo que una institución le diga, no, nadie me ha pedido información. Entonces ahí ellos podrían de repente sospechar. Entonces, mientras mayor sea el volumen de gente que ha pedido información y que se ha atendido, mayor es la confiabilidad de que se está respetando la ley, ¿no? Entonces, ese artículo tiene ese objetivo. Bien, artículo 13. ¿Quién me ayuda? Y alguien que no haya participado. Ya estaba viendo yo que la mayoría de ustedes ya tienen participación en clase. Solamente las dos personas que nombré y que no están aquí en el curso no estaban allí, ¿no? Pero de todas maneras, participen ahorita. No van a tener puntos, pero
me gustaría que participen los que generalmente no participan, o sea, los que están por ahí con las pantallas apagadas y todo eso. Sería bueno que participen. ¿De dónde leo? El artículo 13. Artículo 13. Falta de claridad en la información. Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano que existe ambigüedad en el manejo de la información expresada en los portales informáticos o en la información que se difunde en la propia institución, podrá exigirse personalmente la corrección en la difusión. De no hacerlo, podrá solicitarse la intervención del defensor del pueblo a efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de esta información. El defensor del pueblo dictaminará los correctivos necesarios de aplicación obligatoria a la información que se difunde. El afecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes. ¿Qué dice? So pena de institución previo sumario administrativo de las autoridades que incumplan su obligación de difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el defensor del pueblo será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora. Ya, entonces miren, tal vez ustedes van a un portal y le dicen, y a mí me ha pasado bastante. El otro día estaba haciendo un trámite, me contestaron un correo y me dijeron que no tenía que llevar nada y cuando fui me salieron con un pocotón de requisitos, me hicieron ir como 3 veces. Y cada vez me sacaban un nuevo requisito. Bien, entonces miren, si yo consulto en la página web y voy a una institución y me dicen que tengo que llevar de requisitos A, B, ¿verdad? Y cuando voy me dicen que no me pueden atender porque falta C, y yo reclamo, y yo digo, el requisito C no está en la página, me han informado mal, me han hecho perder el tiempo, y yo me quejo, y yo digo, arreglen esa página. Y alguien se ríe de mí porque dicen, no, ¿por qué te vamos a hacer caso? Porque así hay funcionarios que tratan así. Entonces yo puedo ir a la Defensoría del Pueblo y puedo exigir, ¿verdad?, que se corrija porque allí hay una mala información. Entonces, la Defensoría del Pueblo es la que va a estar atrás de estas instituciones para que la información se corrija y también para que no sea confusa. Porque hay veces que no queda claro, dicen hay que hacer, no está claro cuál es el trámite a seguir, entonces la Defensoría del Pueblo pues puede interceder allí para que la institución aclare cuáles son sus procesos, para que la información que esté allí sea una información clara, ¿no? Y en este caso, si es que la organización del Estado se niega, ¿verdad?, a corregir, entonces la Defensoría del Pueblo pues puede empezar a tomar medidas de sanciones, ¿verdad?, para el funcionario que no quiera cumplir con la ley, porque esa es su obligación, ¿sí? Ellos están allí para servir, ¿verdad? Entonces no están allí para ser reyes, están ahí para trabajar. Entonces esto es lo que indica el artículo 13, nos está dando una herramienta para que nosotros sepamos a quién acudir en el caso que sintamos de que la información está mal allí, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer que se corrija. Bien, el artículo 14, a ver, déjenme leer el de aquí. Artículo 14, del Congreso Nacional. Además de la información señalada en esta ley, el Congreso Nacional publicará y actualizará semanalmente en su página web lo siguiente: textos completos de todos los proyectos de ley que se han presentado al Congreso Nacional, señalando la comisión especializada permanente asignada, la fecha de presentación, el código y el nombre del auspiciante del proyecto. B. Lista de proyectos de ley que hubiesen sido asignados a cada comisión especializada permanente. Entonces, estas son
hay un artículo especial para el Congreso Nacional para que nos mantenga informados de todos los proyectos que están siendo tramitados y quiénes los están tramitando allá en el Congreso. Bien, artículo 15. Este artículo tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Dice, además de la información señalada en esta ley, el Tribunal Supremo Electoral, en términos de 70 días contados a partir de la fecha de recepción de los informes del gasto electoral presentado por los directores de las diferentes campañas electorales, agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos recibidos y gastados en cada campaña. Entonces, miren, el Tribunal Supremo Electoral dice que tiene que informar, ¿verdad? A partir de 70 días, o sea, recibe el informe de gastos de los diferentes partidos políticos y en 70 días tiene que presentar ellos, el Tribunal Supremo, el reporte, ¿verdad? De todo lo que se ha gastado, ¿sí? De todo lo que se les dio y que se gastó en la campaña electoral. Entonces, ahorita que estamos en campaña electoral, pues vimos que bajaron un poco el presupuesto de lo que es el presupuesto por las campañas electorales. De hecho, habían demasiados grupos políticos. Para mí que esos grupos políticos lo único que querían es recibir esos ingresos que son del pueblo. Y lo que querían es hacer los ingresos, comprar unas camisetas de 50 centavos, decir que cada camiseta les valió $25 y rifarse el resto del dinero. ¿Sí? Porque no me explico por qué razón Así funciona. hay tantos partidos políticos. ¿Sí? Realmente no me lo explico. Entonces, lo único es el interés, porque la mayoría de esos partidos políticos saben que no van a ganar, ¿verdad? De hecho, si hay 20 partidos políticos, sí, solamente uno va a ganar. Entonces, y así sea que gane con trampa, hacer trampa también cuesta. Entonces, es un poco extraño. No, pues la trampa es que, por ejemplo, ¿cómo dicen? Hacen trampa porque hacen de lo que ganan o lo que le dan para las campañas, invierten el 40% y se cogen el 60%. Yo diría que invierten menos, realmente invierten menos. ¿Sí? Entonces, se cogen el dinero, no sé cuánta gente tengan que repartirse, no creo que sea la cifra, o sea, el monto, wow, que valga la pena, pero tal vez es significante porque imagínense tantos partidos políticos. Ahora, de todas maneras, no estoy muy al tanto de cómo formar un partido político, pero creo que necesitan más de 100,000 firmas. O sea, no sé si alguno de ustedes lo puede averiguar. Entonces, también es un poco difícil conseguir tantas firmas, ¿no? Imaginemos que para conseguir unas 100,000 firmas deberían de ser por lo menos unas 100 personas y que cada persona consiga 1,000 firmas. Entonces está un poco difícil. Pero bueno, algo han de ganar. Pero de que estén allí porque quieran mejorar el país, tal vez uno. Y probablemente sea el que no gane. Pero yo más o menos calculo así. No sé, no debo de hablar de temas políticos, pero estoy hablando de estadísticas. Estos son todos los candidatos, ¿no? Entonces, la mitad de los candidatos, la mitad está allí para hacer dinero, o sea, para que le den la plata y cogerse esa plata. De aquí hay otra mitad. De esta otra mitad, ¿verdad? Estos sí son los partidos políticos reales que tienen ideologías. Pero de estos de aquí, de esa mitad, ¿verdad? De esa mitad, estos de aquí son los que podrían tener posibilidades de ganar. O sea, si estamos hablando de que eran 20, 10 están interesados, otros 10 son partidos políticos y de esos allí, 5 son los que podrían tener alguna posibilidad. De esos 5 o de esos 10 que están allí, ¿verdad? Algunos lo que quieren es tener los votos para tener una presencia política, en este caso en la asamblea, ¿no? Entonces, no están allí por ser presidentes, están allí por la asamblea, ¿sí? Su intención está puesta en la asamblea. Entonces, de los 10, digamos que unos 8 están por el tema de la asamblea, ¿verdad? Y de allí esos 8, unos 4 son los que tienen, entre comillas, posibilidades, porque realmente solamente son 2 o 3. De esos 4 que tienen posibilidades, generalmente el que no tiene posibilidades, el último, ¿verdad?
ese es el buen candidato. O sea, el que no tiene recursos. El que está allí, que tiene algo de posibilidades, o sea, que tiene alguna aceptación, ese es el bueno. Pero los que van a quedar son los que están acá, que son los que van aparte del dinero que le dan de la campaña electoral, van a poner de sus propios financiamientos, ¿verdad?, para hacer campaña electoral. Entonces, los que son buenos generalmente no tienen apoyo. Los que tienen buenas intenciones no tienen apoyo y generalmente se quedan en eso, en las buenas intenciones. Pero no tienen el motor político para llegar a los primeros puestos. Entonces, yo así lo veo. No sé si estaré equivocándome y todos son malos, pero por lo menos en elecciones anteriores vi buenos candidatos que tenían buenas intenciones, por lo menos en palabra, y que obviamente no tenían posibilidades de ganar. Ahora, de los candidatos actuales, no sé, yo siempre he pensado que todos tienen su interés. Por ejemplo, el tema de los empresarios. El que es empresario hará leyes que favorezcan a su negocio, ¿sí? No digo que robe, pero por lo menos empujará de que su negocio se favorezca. El que es banquero pondrá leyes que favorezcan su negocio, ¿sí? Porque nadie va a estar allí y no va a favorecer a su negocio, ¿no? Entonces, yo pienso eso ahí. Pienso que todos tienen de una u otra manera interés y los que los rodean tienen más interés. Por eso es un poco difícil gobernar. Así es, jóvenes. Ya, el artículo 16 dice información pública de los partidos políticos. Ahora le tocó a los partidos políticos. Todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán publicar anualmente en forma electrónica sus informes sobre el uso detallado de los fondos asignados. Yo, sin ver este artículo de aquí, yo digo lo siguiente. Sin ver, si yo pongo a revisar los informes, habrá unos que son creíbles, habrá otros que son creíbles, pero les aseguro que a ninguno le sobró dinero. A ninguno le sobró y dijo, mire, Estado, me sobró, le devuelvo. ¿Sí? Entonces yo, hacia ojos cerrados, diría que a ninguno le sobró dinero. Entonces eso habla un poquito del interés de los partidos políticos, ¿no? No lo he visto, o sea, no he visto los informes para decirlo, pero estoy seguro que nadie va a decir me sobró dinero. ¿Sí? Generalmente cuando uno tiene un recurso, se lo gastarán en algo, más que sea en un foco luminoso del partido político, pero se lo gastan, ¿no? O por lo menos dicen que se lo gastan. ¿Sí? Entonces es lo que yo pienso. Bien, sigamos avanzando. Entonces aquí tenemos el artículo 17, este habla de la información reservada. Dice, no procede el derecho a acceso a la información pública exclusivamente en los siguientes casos. Entonces, la información es pública, es de todos los ecuatorianos, pero hay ciertas excepciones y el artículo 17 nos la indica. A. Documentos clasificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional por razones de defensa nacional de conformidad con el artículo 81, incisos 3 de la Constitución Política de la República y que son. Entonces, los documentos reservados, estos ustedes no tienen derecho. Primero, los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas de Estado. Segundo, información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia contra inteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional. Tercero, información sobre la ubicación del material bélico cuando éste no entraña un peligro para la población. Y fondos de uso reservado exclusivamente destinados para fines de defensa nacional. Bien, entonces estos son los documentos que son considerados como reservados. Por ejemplo, si aquí el ejército, ¿verdad?, va a poner una base por allá
por allá en el norte, digamos, por Esmeraldas, ¿verdad? Donde limita con Colombia, entonces ellos no van a decir, vamos a poner una base allá, porque eso sería que los grupos que están por allá, los grupos de delincuentes, ¿verdad? Que incluso delincuentes internacionales o incluso hasta los paramilitares que están por allá, sabrían los planes y obviamente ellos dirían, bueno, si ellos se van a poner aquí, nosotros nos vamos a poner más acá, ¿sí? Entonces eso sería de ponerlos de sobreaviso. Entonces, ese tipo de información no está disponible para el común de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, cuando el país está, en este caso, estamos en emergencia, entonces en estado de emergencia, cierta información el gobierno se la puede reservar. No sé, me imagino que por temas de la pandemia mucha información se reservó, ¿sí? No fue dada a conocer porque eso podría causar el caos, ¿verdad? Y un país en caos es más difícil de manejar que un país desinformado, ¿sí? Entonces hay ciertas informaciones que se pueden reservar. Información de la ubicación del material bélico, por ejemplo, si todos los delincuentes supieran dónde se guarda el material bélico, entonces podrían hacer un plan para atacar esos sitios. Entonces, esto tiene que ser, tiene que estar en secreto, ¿no? Obviamente, me imagino que hay alguna parte de la ley donde indica que estos materiales no pueden estar cerca, ¿verdad?, de zonas pobladas porque podría producirse algún tipo de catástrofe. Fondos exclusivos destinados para fines de defensa nacional, por ejemplo, si al ejército se le da una partida presupuestaria para que compre aviones o bombas o armas, ¿verdad? Entonces esta información no puede ser de conocimiento público, porque entonces otros países van a decir, ah, mira, gastaron poquitos, quiere decir que están débiles. Entonces a lo mejor ellos dicen, vamos a comprar armas para la defensa del Ecuador, y se compran de repente 10 fusiles ya de última generación. Entonces ellos dicen, compramos armas, pero la noticia para otros países pueden decir, Ecuador está armado. Lo que ellos no saben es que se compraron unos fusiles baratos, ¿verdad? Ya antiguos, ¿verdad? Pero la noticia de que se compró armas es una noticia que impacta, ¿no? Ya la realidad puede ser otra cosa, o sea, se compraron aviones ya desechados por otros países o ese tipo de cosas. Entonces esto, si se enteran los otros países, si se enteran que solo compramos 10 fusiles viejos, entonces los otros países se van a reír y de repente pueden tener algún plan de invasión, ¿no? Como ya en alguna ocasión ha sucedido, ¿no? Ahora, en estos tiempos eso es un poco difícil que ocurra, pero si nos ponemos a ver otros países que están en conflicto, hay países que realmente no les importa. O sea, que se meten en guerras y tienen sus intereses y no les importa a quién aplastar. Entonces, al Ecuador no le interesaría, por temas de seguridad nacional, no les interesaría que el mundo sepa que el Ecuador está debilitado de repente en sus defensas, ¿no? Es mejor que los demás países dicen, yo creo que está debilitado en sus defensas, pero no estoy seguro. Así que mejor llevamos la fiesta en paz. Bien, entonces, y B, tenemos que la información que esté expresamente establecida como reservada. Por ejemplo, si se está haciendo mediante la Policía Nacional algún tipo de información con respecto a temas de drogas, ¿verdad? Yo no puedo ir como ciudadano y yo voy a decir, oiga, infórmenme cómo van con el tema de las drogas, porque entonces yo podría hacer aunque no tenga mala fe, si yo estoy escribiendo un artículo, ¿verdad? En el periódico, sobre el tema de las drogas y a mí me dan toda la información y yo la publico porque la información es pública, entonces todos los capos estos de la droga estarían informados y sabrían cuidarse de la policía, ¿no? Entonces, estas informaciones no están disponibles, ¿verdad? Porque son informaciones delicadas, ¿sí? Y entonces se comprenden como información reservada. Bien, el artículo 18 habla un poco de la protección de la información. Entonces aquí dice que la información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 15 años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación.
se ampliará el periodo de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezca y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad Nacional, en los casos de reserva por motivos de seguridad nacional, y los titulares de las instituciones públicas serán responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta ley. La clasificación de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de la información. Entonces, aquí está hablando un poquito más de la protección de la información reservada. Son 15 años que aquí permanece como reservada. O si de repente, por ejemplo, yo pongo una información como reservada, digamos que yo soy el Estado, pongo una información como reservada. Pongo la información como reservada porque tenemos un problema. No sé, un problema, digamos que tengamos un problema con el petróleo, aunque no sé cómo eso podría ser reservado. Pero digamos que tenemos un problema con el petróleo y entonces el gobierno ha clasificado esa información como reservada para que otras partes del mundo no se enteren de nuestro problema, ¿no? Y también no causar el caos. Entonces, la información con el petróleo está de reservada. Pero de repente los problemas se resuelven, ¿verdad? Ya no están las condiciones, ¿verdad? Para mantenerlo como reservada, ya todos estamos en santa paz, ya nos llevamos bien con todo el mundo. Entonces, como ya no hay las condiciones para que esa información siga siendo reservada, entonces se le puede quitar la reserva para que sea de conocimiento público. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que la información reservada dura 50 años. 50 años permanece reservada. Y ellos aún así, cuando la desclasifican, aún así sigue siendo reservada porque lo que entregan es un poco de papeles que no sirven para nada, o sea, tachados. Entonces aquí somos un poquito menos quisquillosos con nuestros 15 años, porque también tomen en cuenta que nosotros no tenemos mayor cosa que esconder, ¿no? ¿Sí? No sé, lo único que yo creo que se puede esconder son las cosas militares y de la policía, pero de ahí algo que como país tengamos que esconder. Nosotros en Ecuador somos personas bastante tranquilas con respecto al resto del mundo. Bien, entonces el Consejo de Seguridad Nacional es el que podría, ¿verdad?, desclasificar la información en el caso que esto sea reservado. Si yo pido a una institución pública, le pido que me dé la información, ¿verdad? Se la pido el lunes, y entonces ellos el día martes dicen, no te puedo dar, el día miércoles dicen, no te puedo dar la información porque el día martes pusimos la información como reservada, ¿verdad? El artículo 18 nos indica que no puedo yo, o sea, si pido la información, ellos no pueden decir, es reservada para no dármela, sino que si cuando yo la pedí no era reservada, tienen la obligación de darme la información, ¿sí? Es como para que ciertas instituciones no se autoprotejan y declaren como reservada una información que no quieren que sea de conocimiento público. La información reservada que se haga pública antes del vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta a lo previsto por el inciso anterior no podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa o penal según los casos. La persona que por su función haya violado la reserva. Ya, entonces si hay una información reservada, ¿verdad? Y yo de repente estoy en el gobierno y yo les digo, jóvenes, ¿saben qué? No le digan a nadie, pero miren, vi esto de aquí, vi que se me ocurre un ejemplo, vi que el día lunes ya no vamos a estar dolarizados, vamos a regresar al sucre, ¿sí? Entonces, y yo les cuento esto y esa información estaba como reservada, entonces yo, que acabo de revelar una información reservada, entonces voy a tener cargos penales, ¿verdad? Voy a tener una responsabilidad civil porque incumplí con la reserva de la información. Entonces, si ustedes trabajan en alguna institución y manejan información con carácter de reservado, no vayan a cometer ese error, ¿no?
Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como una información reservada. El índice de la información reservada detallará la fecha de resolución y el periodo de vigencia de esta clasificación. Es decir, yo no digo cuál es la información reservada, pero digo, tengo una carpeta de información reservada con respecto a temas de petróleo. Se me ocurre. ¿Sí? Pero no digo en qué consiste, solamente digo que hay una información reservada y que le faltan, que tiene 5 años de vigencia hasta que se pueda quitar la reserva. La información reservada en temas de seguridad nacional solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sección reservada, ¿no? Entonces, esas son las instituciones que pueden quitar la reserva de la información. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Bien, entonces continuemos con esta ley. Tenemos que ver cuál es el proceso administrativo para acceder a la información pública. Entonces, tenemos el artículo 19 de la solicitud y sus requisitos, que dice lo siguiente. El interesado acceder a la información pública que reposa, manejan o producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la institución. En dicha solicitud deberá constar en forma clara la identificación del solicitante, la ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud, la cual será contestada en el plazo señalado en el artículo 9 de esta ley. O sea, me parece que eran 10 días. Entonces, si yo requiero una información, por ejemplo, del Banco Central, entonces yo me dirijo al director del Banco Central y le digo, señor director del Banco Central, de mis consideraciones, yo, Jorge Alvarado, le solicito la información de los índices del Producto Interno Bruto. Se me ocurre, ¿no? Que reposan allí en sus archivos. Entonces, así es donde, como yo me dirijo para obtener la información pública, ¿no? Y obviamente esto me van a contestar en el plazo que me parece que era de 10 días hábiles. Artículo 20. Límites de la publicidad de la información. La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley a crear o producir información con la que no dispongan o no tengan obligación de contar en el momento de efectuarse el pedido. En este caso, la institución o entidad comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus objetivos institucionales deban producir. Entonces, si por ejemplo, yo trabajo en el instituto, yo soy docente, ¿verdad? Entonces ustedes me hacen una cartita dirigida a la autoridad, a la rectora o a la vicerrectora, donde ustedes piden, por favor, que el profesor Alvarado nos dé las notas de legislación informática, ¿sí? Y ustedes envían, y ustedes dicen, ahora el profesor me tiene que dar las notas. Entonces la rectora me dice, dale las notas. Y yo le digo, ¿cómo le voy a dar las notas si todavía no he tomado el examen? Entonces, si no le puedo dar las notas porque las notas todavía no existen, ¿sí? Entonces la rectora le contesta, estimado joven, no se les puede dar las notas porque las notas todavía no existen. Acójase al calendario académico para que usted pueda solicitar sus notas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, una institución no puede dar una información de la cual todavía no posee.
Por ejemplo, yo no le puedo decir, ¿verdad? No le puedo decir al Tribunal Supremo Electoral o al Consejo Nacional de Elecciones, me parece que se llama ahorita, ¿verdad? No le puedo decir que me diga quién ganó de presidente cuando ellos todavía no saben quién ganó de presidente. O yo no le puedo decir no sé, al Banco Central que me dé los índices de la inflación del año 2020 cuando todavía no termina el año 2020. O yo no le puedo decir al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que me dé cuál es el porcentaje de personas enfermadas con el virus si ellos no tienen esa estadística, no la han levantado. Entonces yo no puedo exigir algo que no existe. Ahora, digamos que yo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo les pido que me dé el porcentaje de personas que están estudiando educación superior y que se encuentran trabajando actualmente. Entonces les pido esa información así. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo me responde, no le podemos dar esa información porque nosotros no calculamos ese índice. Lo que le podemos dar es las personas que están estudiando educación superior, ¿verdad? Y también le podemos dar las personas que están laborando. Y ya usted tendrá que coger los datos, ¿verdad? Tendrá que correlacionarlos y sacar su propia estadística. ¿Sí? Entonces, eso pueden darle. Entonces, yo puedo exigir la información que existe y que ellos manejan, pero no puedo exigir una información que ellos no poseen o que ellos tengan que procesarla para mí. Su trabajo no es procesarla para mí. Su trabajo es de lo que ellos hacen y de lo que ellos tienen, facilitarlo al público. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 20. Dice, no se entenderá producción de información a la recopilación o compilación de la información que estuviese dispersa en diferentes departamentos o áreas de la institución para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario. Es decir que, por ejemplo, a mí ustedes me piden como información, me piden el porcentaje de asistencia de todos mis alumnos. Y yo les digo, yo no les puedo dar esa información porque yo no tengo el porcentaje de asistencia de todos los alumnos. ¿Sí? Yo lo que tengo es el porcentaje de asistencia por curso. Pero eso no se entiende como producción de información. ¿Sí? Entonces yo no puedo negarme porque eso no es producción de información. Lo que yo tendría que hacer es ir a las actas de los diferentes cursos, ¿verdad? Y darles el porcentaje de asistencia y tal vez ustedes sí tienen que calcular el porcentaje de asistencia global. Pero si yo les digo, es que no te puedo dar eso porque tengo que irme al curso A, luego tengo que irme al curso B, luego tengo que irme al curso C, y eso me toma un trabajo, yo no puedo decir eso porque esa información sí la manejo, ¿verdad? Y lo único que yo voy a hacer es ir a los diferentes departamentos a coger la información, ¿verdad? Tal vez el tema de sacarles el porcentaje global, no puedo, pero sí puedo darles toda la información para que ustedes lo saquen. ¿Sí? Pero no me puedo escudar en la excusa de que eso es trabajo. O sea, si la información está dispersa, eso es parte de mis obligaciones. Bien, artículo 21, denegación de la información. La denegación del acceso a la información o falta de contestación a la solicitud en el plazo señalado en la ley dará lugar a recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y a la imposición a los funcionarios sobre las sanciones establecidas en la ley. Es decir, que si yo les digo, no les voy a dar ninguna información, entonces me estoy denegando y eso significa que estoy rompiendo la ley y por lo tanto puede seguírseme algún recurso de los que hemos visto aquí. O sea, se me puede hacer alguna sanción administrativa o judicial, ¿verdad? Por haberme negado a cumplir lo que dice la ley. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. No, ninguna. ¿Qué les parece hasta ahorita lo que vamos viendo del acceso a la información pública? Va a ser
un break. Quiero escucharlos hoy. ¿Qué les parece? ¿Sabían, no sabían? ¿Saben sus derechos? O sea, sí, sí está bien todo eso, pero en muchas ocasiones no nos aplica. Es verdad, O sea, muchas muchas veces. veces uno tiene todo el derecho a la información y uno va quizás a pedir y dice, no, usted no puede acceder a esta información si no viene con la orden de tal superior. O sea, ahí es donde queda el derecho. Ya, ¿en qué trámite le ha pasado eso? No, no es que entre, sino que uno escucha pues noticias en veces de personas que quieren quizás acceder a cierto tipo de información y dicen, no, si usted no tiene tal respaldo, no puede acceder. Ya, Pues le bueno, digo, en sí, en su totalidad la ley está para cumplirse, pero la realidad que como país vivimos es que no se le aplica en todos los casos. ya no se le aplica porque no tenemos esa cultura. De hecho, en algunos artículos de la ley vimos que se fomenta, ¿verdad? Se fomenta que la ley sea conocida para que se pueda aplicar. Y como todo esto de aquí es un proceso. Recuerden ustedes que el derecho a la información es un derecho antiguo, es un derecho humano y recién no recuerdo el año, pero recién hace un par de años se firmó el acuerdo donde se reconocía, o sea, se volvía a reconocer y hubo un compromiso para que esto se haga público, para que todos lo conozcan. Entonces el problema es que no tenemos cultura. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde lo que más tienen son leyes, entonces en Estados Unidos si usted mira mal a alguien, enseguida lo demanda. Entonces, Claro, eso sí es verdad, eso sí he escuchado, que incluso por ejemplo, con el simple hecho de observar, dispongámoslo así con todo respeto a las señoritas que están aquí, observar a una mujer, ella está en todo el derecho de demandarte y la ley lo hace, te acepta esa demanda y vas preso o sancionado. si usted mira más de 3 minutos a alguien, eso es acoso. Ujú. Ya es como un acoso, ya forma parte de violencia. Entonces lo pueden demandar. Entonces, miren, si por Como una mirar, cuna de basura. si por mirar lo pueden meter preso ustedes, o sea, para que ustedes vean cómo es la ley. Y el punto no es de eso, el punto es que allí hacen respetar la ley. Entonces la Claro, ley es incluso también muy esos fuerte casos y ya se estricta. han visto, pues. Incluso yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, la policía de allá, cuando están en proceso de captura de un delincuente, la policía le advierte, por ejemplo, no te muevas, te disparo, y si la persona se mueve o trata de hacer algo, ellos no les tiembla la mano en dispararle. Es que así los prepararon, así los... En cambio aquí, si un policía hace eso, ya lo enjuician, ya mismo dejan al culpable libre, al ladrón libre, y el policía va a pagar todo eso. Es que ese es el problema. Miren, allá la ley dice que si el policía a usted le dice no te muevas, usted no tiene que moverse, tiene que hacerle caso. Así él esté equivocado. Si él está equivocado, usted va a un juicio y usted de alguna manera ronda unas pruebas y usted demuestra que él está equivocado. Pero la ley dice, o sea, como ellos tienen mucha violencia, por decirlo así, muchas veces cuando la gente se mueve, generalmente sí es para atacarlos. Entonces ellos están preparados de que si alguien no les hace caso es porque los va a atacar. ¿Sí? Están entrenados para responder a eso allí. Entonces muchas veces pagan justos por pecadores. Por ejemplo, y esa es una cosa que nos pasa a nosotros, los de otra cultura. Cuando nosotros vamos a otro país, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a otro país, nosotros tenemos que prepararnos en el conocimiento de las leyes de ese otro país, porque en la mayoría de las legislaciones el desconocimiento de la ley no quita que se cometió el delito. ¿Sí? El otro día estaba escuchando un caso. Les voy a contar este caso, a ver qué les parece a ustedes. Un norteamericano se fue a Corea del Norte. Se fue de vacaciones, la pasó bien, lugar exótico, todo muy bonito. Y él en el hotel ve un cartel. Me imagino que él dijo, me llevo de recuerdo. Lo sacó el cartel y lo guardó. Entonces resulta que allá en Corea del Norte eso es un delito grave. Entonces lo cogen, lo arrestan, lo acusan de haber robado un cartel. Seguramente ese joven tenía para comprar 5 millones de carteles, pero lo acusaron por robar ese cartel. Yo me imagino que de todas maneras ese arresto tenía tintes políticos, ¿verdad? Y lo meten preso por 15 años. 15 años por robar un cartel.
condenado a trabajos forzados. Al día de hoy, me imagino que el joven seguramente, ustedes saben que los norteamericanos son un poco rebeldes, entonces el joven que no aguantó y lo han de haber golpeado, y entonces al joven le perdonaron la condena, creo que después de 7 años, y lo regresaron a Estados Unidos, pero regresó en estado de coma y a los pocos días falleció. ¿Sí? Entonces murió por haber robado un cartel. Se desgració la vida por un cartel. ¿Sí? Entonces miren cómo son las leyes en otros países, ¿no? Y en Estados Unidos es así. La mayoría de los latinos, por ejemplo, si nos detiene un vigilante de tránsito o una policía, estamos acostumbrados a reclamar, pero allá no, allá simplemente primero disparan y después preguntan. ¿Sí? Entonces las leyes son muy, muy estrictas, pero justamente porque son estrictas es que las personas las respetan. Acá nosotros hubo el caso y en eso sí yo también estuve un poquito molesto. Es que esa es la diferencia en la disciplina. Por ejemplo, ayer creo que veía algo sí, en Instagram, un video que decía que por qué China en estos momentos quizás está pasando un poco favorable a la pandemia. Dicen que incluso allá en China ahorita ninguno usa mascarilla y todo casi está volviendo a la normalidad. Y uno de los indicios era ese por la disciplina que ellos tienen, que cuando el gobierno les ordenó cuarentena total, nadie salió. ¿Por qué? Porque en primer lugar a las personas que eran de escasos recursos, el gobierno se encargó de suplir todas sus necesidades, de darles alimentos, de todo, para que ellos no tuvieran necesidad de nada, y no alimentos como los que entregaron por aquí, raciones pequeñas, sino cajas de alimentos para toda la población, para que así de esa manera no tuvieran la necesidad de salir. Entonces eso que ayudó a que ellos pudieran contrarrestar un poco la propagación del virus, que cosa que al momento de hoy les está haciendo volver quizás su economía a una de las más fuertes, por el motivo de su disciplina como personas, cosa que los países latinoamericanos no tenemos, no somos disciplinados en todas las Ni somos disciplinados ni somos organizados, porque aquí la pandemia, al inicio de la pandemia se manejó muy mal, porque no se hizo lo que usted dice, ¿no? Entiendo yo que no hay los recursos, pero y tampoco el gobierno apoya. Claro, pero se manejó muy mal. O sea, le dijeron a la gente quédate en la casa, pero no le dijeron te vamos a llevar algo para que comas. ¿Sí? Exacto. Entonces es imposible que alguien que no come se quede en su casa. ¿Sí? Entonces se manejó muy mal. Desde el mismo punto de salud se manejó bien mal, porque en un principio dijeron que las mascarillas no lo debían usar las personas que no tenían el virus, que solamente eran las personas que estaban contagiadas, pero error. Creo que eso ayudó más a la propagación, porque si desde un principio se habían dado todas las medidas sanitarias necesarias, en algo debiera ayudado a disminuir quizás la tasa de mortalidad que se vivió. Creo que el problema no fue de las mascarillas, porque esa información que usted dice yo no la había escuchado. O sea, yo sí te entendía que todos tienen que usar la mascarilla. Pero el tema es que... En principio se dijo que solamente los... El tema es este, el tema es de que... Salió eso. Yo la verdad que no la vi, no estuve viendo muchas noticias en esa época. Yo sí sabía que todos tienen que usar mascarilla. Pero el tema es este. El tema es que usted va por la calle, cuando fue al inicio de la pandemia, y usted lo multan con $100 por no usar la mascarilla. Pero resulta que no es la mascarilla en la farmacia. Resulta que la mascarilla valían creo que hasta $10, creo que vendían una mascarilla. Sí, la normal, la quirúrgica normal valía casi $1. Ya, entonces... ¿cómo pueden hacer una ley que no se puede cumplir? ¿Sí? Entonces, en esa parte yo no estaba de acuerdo. O sea, deberían haber garantizado que exista la mascarilla, o que si usted salía de su casa e iba a la farmacia a comprar la mascarilla, ¿por qué le iban a citar si usted iba justamente a cumplir con la ley? Y en sí el producto existía, sino que lo desviaban a fines personales, personas que reconocían la política, que comenzaron a especular con esos insumos, sobrevendiéndolo a los hospitales, cosa que provocó la escasez en las distribuidoras. Sí, la verdad Sí, porque inclusive en las noticias salía que iban personas a buscar, a comprar y no encontraban en ningún lugar. Yo salí a comprar y no encontré. Y ese tipo de aglomeraciones también hizo propagar más, porque la gente comenzó desesperadamente a salir a las distribuidoras a adquirir todos esos productos y peor. Exactamente. A exponerse, Entonces, fueron a exponerse. Exactamente. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, decían
que tienes que comprar la mascarilla y justamente en esos lugares había aglomeración de gente. Entonces es como contradictorio. Entonces, estas cosas realmente son desorganización, ¿no? Pero de Entonces, la misma cabeza gubernamental hay una desorganización. por ejemplo, el otro día vi un video donde una autoridad de otro país, una autoridad de salud de otro país, decía de que no era obligación utilizar las mascarillas a las personas que son asintomáticas. Y decía que no deben usar las mascarillas las personas que son asintomáticas porque ellas no contagian. Y eso no es totalmente cierto, porque uno no sabe, o sea, no sabe si realmente está contagiado o no. Entonces eso es un riesgo, lo que dijo esa persona de la salud. Y luego le dijeron, y si la persona, y la persona asintomática solo contagia cuando respira. Entonces, obviamente si está vivo, tiene que respirar y obviamente está contagiando. Todos estamos contagiando. Claro, entonces eso está un poco mal, ¿no? Ahí en el manejo de la información hubo un desorden. No se manejó bien la información y no se la replicó bien a la ciudadanía. No se organizó. Claro, no fue desde un principio. Desde un principio no se manejó bien. Ahora digamos que están un poquito más organizados, pero en un Y es principio... que también por cuenta propia y bajo experiencia, sabemos un poquito más o menos del tema y qué podemos hacer y cómo evitarlo. La experiencia pero en en el algo. Ecuador, la experiencia en el Ecuador fue cara. La experiencia en el Claro, Ecuador fue cara porque costó vidas. ¿Sí? lógico, pues experimentar bajo pérdida sería el término. Y lo que está ocurriendo en otros países que también tienen un nivel de desobediencia alto, ¿verdad? También está saliendo caro. ¿Sí? Entonces, hay que organizarse y hay que ser ordenados con esta situación que está viviendo el mundo, ¿no? Volviendo un poquito al tema que usted decía de las leyes y de lo que hablaba de los policías de Estados Unidos, yo recuerdo un caso de un policía que le disparó a un delincuente y el policía fue preso y lo sentenciaron por disparar al delincuente. Entonces, aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador. Entonces, Sí. es lógico pensar que un policía va a pensarlo dos veces si le dispara al delincuente. O sea, probablemente que le va a disparar si el delincuente le dispara y lo quiere matar, pero el policía va a decir, mejor yo no me meto porque si le disparo me voy preso. Entonces, eso es algo que debe de corregirse, ¿no? Entonces, aquí, La ley está al revés. ¿perdón? La ley está como al revés. Los policías no pueden disparar al menos que el enemigo abra fuego. Sí, hay ciertas leyes que la verdad que hay ciertas leyes que son mucho de pensar. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero si alguien se mete a su casa y usted le dispara, usted se va preso. ¿Sí? Usted no Claro, puede por dispararle. por tenencia ilegal de armas, sí. Así la tenga legal. Si usted le dispara, se va preso porque si alguien se mete a su casa, usted puede pegarle con un palo, ¿verdad? Puede usar karate, pero si usted le dispara, entonces usted está... ¿Y si con el palo lo mato? Porque todo puede pasar. Tiene un poquito de atenuación, porque usted Defensa propia. no Si puede medir... esa persona viene con un arma. Claro, voy a tener que defenderme, pues ni modo que Es que vaya a dejar matar. la ley dice que para que usted no se vaya preso, la ley dice que el delincuente le tiene que disparar primero a usted en su casa para que usted pueda defenderse. Pero ¿Qué si se va a usted, acordar uno de la ley? pero ahí viene lo malo, o sea, ahí defenderse. viene lo malo. Parece que lo más conveniente es dejarse robar nomás. Porque Ahí, si usted lo en nuevos dispara tratados, y él no le disparó o no tiene un arma, entonces usted es como que hizo un exceso de fuerza. ¿Sí? Entonces usted tiene que ver, si él tiene cuchillo, usted con un cuchillo. Si él tiene un arma, usted con un arma. Si él tiene un palo, usted con un palo. ¿Verdad? sí, este tratado es internacional. Este Entonces, tratado, por ejemplo, hasta en la guerra es aplicado. Por ejemplo, si yo estoy en la guerra y va cayendo un paracaidista, yo no puedo dispararle en el aire. Tengo que disparar, esperar que caiga al suelo y ahí dispararle porque está en desventaja. Aunque son leyes absurdas. Estar Porque, en las bueno, mismas condiciones ambos. claro. Así mismo, si el enemigo tiene un cuchillo, yo no puedo matarlo con un arma de fuego. Y si yo tengo un arma de, por ejemplo, un revólver y el otro tiene un fusil automático, el allá no podría matarme porque yo tengo desventaja de tipo de arma. Aunque son medidas absurdas, pero esas leyes existen y son tratados internacionales y de guerra sobre todo. lo que trata de hacer las leyes, o lo que trataron de hacer las leyes, es que ambas personas se encuentren en un mismo nivel de defensa, por decirlo así. ¿Sí? O sea, porque también sabemos que hay personas
Yo creo que el problema va por esto de aquí. Hay personas que abusan de la ley. O sea, dicen, yo tengo un arma, me miró mal. Se defienden porque lo miró mal. Entonces hay personas que abusan de su derecho. ¿Sí? Entonces yo creo que es un poquito por eso allí, pero se les va la mano y creo que hay que hacer muchas reformas a las leyes, porque me parece que antes estaban un poquito mejor las leyes. Ahora las leyes como que son un poquito permisivas. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso se debe mejorar. Pero bueno, ya ese no es nuestro tema. Nosotros tenemos que ver lo que está en nuestras manos. Bien, entonces ya que hablamos un poquito de esto de aquí y que ya vimos cómo está la situación en otros países, entonces ahora sí, avancemos un poquito, nos quedamos en el artículo 22. Entonces, esto de aquí tiene que ver con el capítulo de recurso del acceso a la información pública. El artículo 22 dice lo siguiente: el derecho de acceso a la información será también garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la información estipulado en esta ley, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional. Se encuentra legitimizada para imponer el recurso de acceso a la información toda persona a quien le hubiese denegado en forma tácita o expresa información de cualquier índole a la que se refiera esta ley, ya sea por negativa de la información, ya sea por la información incompleta, alterada o hasta falsa que hubiesen proporcionado, incluso si la denegatoria se sustenta en el carácter de reservado o confidencial de la información solicitada. Entonces, este recurso aplica no solamente si le dicen no te voy a dar nada, ¿verdad? O si simplemente lo ignoran, sino que a veces le dan una información que no coincide, ¿no? Entonces, si ustedes le dan una información que ustedes ven que no coincide, que está falsa, mal elaborada, ustedes pueden anteponer este recurso. El recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la información requerida. El recurso de acceso a la información contendrá identificación del recurrente, fundamentos de hecho y derecho, señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta ley que denegó la información y pretensión jurídica, ¿no? Entonces, estos datos tienen que tener el acceso al recurso de acceso a la información pública. Los jueces o tribunal abocarán conocimiento en el término de 48 horas sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo inobservancia de las solemnidades exigidas en esta ley. Es decir, que una vez que usted pone su amparo del recurso de acceso a la información pública, el juez le va a contestar en 48 horas. Eso dice la ley. Yo como que lo dudo un poquito, pero bueno, ante la ley debe ser así. El juez o tribunal en el mismo día que se plantea el recurso de acceso a la información convocará por una sola vez y mediante comunicación escrita a las partes a ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las 24 horas subsiguientes. Es decir, que el mismo día que el juez toma conocimiento, convoca a una audiencia pública, ¿verdad? Que podrá ser 24 horas después. O sea, aparentemente bastante rápido el tema. La respectiva resolución deberá dictarse en el término de 2 días, contando desde la fecha que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de la información no asistiese a ella. Entonces, después de 2 días, ¿verdad? Se van contando, son más o menos 5 días, pues, se toma una decisión, el juez toma una decisión con respecto a que si se debe dar o no se debe dar la información pública. Admitido el trámite, el recurso, los representantes de las entidades o personas naturales accionadas entregarán al juez dentro del plazo de 8 días toda la información requerida. Es decir, que una vez que se dicta la sentencia, hay 8 días adicionales para que se cumpla, ¿verdad?, la entrega de la información al juez. En el caso de la información reservada o confidencial, se deberá demostrar documentada y motivadamente con el listado índice la legal y correcta clasificación en los términos de esta ley. Si se justifica plenamente la clasificación de reservada o confidencial, el juez o tribunal confirmará la negativa del acceso a la información. Es decir, que en el caso que nos digan que la información es reservada y se demuestre que sí es reservada, entonces se nos denegará el acceso a esta información.
En caso de que el juez determine que la información no corresponde a la clasificada como reservada o confidencial en términos de la presente ley, dispondrá la entrega de dicha información al recurrente en términos de 24 horas. Esta resolución podrá apelarse ante el Tribunal Constitucional de la Utilidad que alegue que la información es reservada o clasificada. Es decir, que el juez va a determinar, si él dice que la información no es de carácter de reservada, va a determinar 48 horas para que se entregue, pero de todas maneras la institución que debe entregar la información aún puede apelar a una institución superior, ¿no? En este caso, la institución superior es el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que podría volver a revisar el caso, ¿verdad? Y que obviamente tendrá su propia ley que seguramente debe ser muy similar a esta de aquí. Dentro del recurso de acceso a la información, instaurado por la denegación de acceso a la información pública por denuncia o de oficio cuando la información se encuentre en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción, el juez de oficio o a petición de parte dictará cualquiera de las siguientes medidas cautelares. Es decir, uno solicita la información y entonces la información puede ser destruida pues, aprovechando los plazos. No sé si ustedes recuerdan esas manifestaciones en Quito, que justamente fueron a la oficina de la Contraloría a destruir documentos y servidores y todo eso, ¿no? Eso fue bastante sospechoso que todas esas bullas terminen en eso de allí. Bien, entonces, ¿cuáles son las medidas cautelares? Colocación de sellos de seguridad en la información, aprehensión, verificación o reproducción de la información. Entonces, el juez, en caso de sospecha de que la información pueda desaparecer, ¿verdad?, puede tomar estas medidas. Para la aplicación de las medidas cautelares antes señaladas, el juez podrá disponer la intervención de la fuerza pública. O sea, la fuerza pública puede hacerse presente para que se cumpla esto de aquí. De considerarse insuficiente la respuesta a petición de parte, el juez podrá ordenar la verificación directa de él a los archivos correspondientes, para lo cual la persona requerida facilitará el acceso del recurrente a las fuentes de información, designándose para dicha diligencia la concurrencia de peritos si fuese necesario. Entonces, si el delegado de almacenar la información pública se sospecha que de repente no nos esté entregando la información pública, el juez puede mandar a peritos a que revisen a ver si efectivamente se facilitó toda la información. De la resolución del acceso de información que adopte el juez de lo civil o el tribunal de la instancia, se podrá apelar ante el Tribunal Constitucional para que confirme o revoque la resolución apelada. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días hábiles siguientes, será concedido con efecto devolutivo, salvo en el caso de los recursos de apelación deducidos por accesos a la información reservada o confidencial, ¿no? Entonces, esta apelación, mejor dicho, esta resolución puede ser apelada en los 3 días, ¿verdad? Y entonces, en el caso que se haya entregado la información, pues la información se puede devolver en el caso de que el fallo sea a favor de la institución. Negado el recurso por el juez Tribunal Constitucional, cesarán todas las medidas cautelares, ¿no? Entonces, si el recurso es negado, o sea, si no le dan la razón a la institución, entonces las medidas cautelares pues son quitadas. Y entonces este fue el artículo 22, ¿verdad? Vamos al artículo 23 que tiene que ver con las sanciones. Ya, artículo 23. Sanciones a funcionarios y o empleados públicos y privados. Los funcionarios de las entidades de administración pública y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima del acceso a la información pública, entendiéndose como información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea por información incompleta, alterada o falsa, que proporcionen o debieron haber proporcionado, serán sancionados según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que hubiese lugar de la siguiente manera.
entonces la persona que incumpla esto de aquí puede estar sujeta a las siguientes multas, ¿no? Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que haya percibiendo a la fecha de la sanción, es decir, le quitan un sueldo. Suspensión de sus funciones por el tiempo de 30 días calendarios sin derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso, es decir, vacaciones sin sueldo. Destitución del cargo de que a pesar de la multa o suspensión impuesta se persistiese en la negativa de la entrega de información, es decir, se lo remueve del puesto. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores. En el caso de perfectos alcaldes, consejeros, concejales o miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa. Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o naturales poseedoras de la información pública que impidan o nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales de este respecto serán sancionadas con una multa de $100 a $500 por cada día de incumplimiento de la resolución, y que será liquidada por el juez competente y consignada en su derecho por el sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que hubiera lugar, ¿no? Entonces, estas son las sanciones. Como ustedes pueden ver, pues cuando se habla de sueldo, pueden doler un poquito. Las sanciones se impondrán una vez concluido el respectivo recurso de acceso a la información pública establecido en el artículo 22 de la presente ley. La remoción de la autoridad o funcionario que incumpliese la resolución no exime a quien lo reemplace del cumplimiento inmediato de tal resolución bajo la prevención determinada en este artículo. Es decir, si destituyen a la persona que preside esa institución y ponen otra, esta otra persona debe de cumplir con la entrega de la información. Entonces, jóvenes, con eso de aquí creo que hemos terminado, porque lo otro son disposiciones transitorias para aplicar la ley. Hemos terminado con la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Y de allí nos toca ya entrar a la Ley de Propiedad Intelectual, que esa ley sí es bastante larga, ¿sí? Es una ley bastante larga. Entonces, ahí sí nos hemos demorado un buen tiempo. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos. No. Ya, yo estoy copiando aquí el chat su asistencia. Entonces ahorita estoy copiando el chat. Bueno, entonces hemos terminado. Déjenme ver. Unidad 4 dice aquí. Oh, 10 de septiembre. Ah, ya es que este es el otro curso. Acá estoy. Ya, entonces jóvenes, hemos terminado ya esta unidad 4, ¿verdad? Y nos vamos a quedar por allí. De mi parte, muchas gracias. No se olviden de revisar las actividades en el aula virtual y de hacerlas, ¿no? No dejen todo a último momento. Entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Que pasen bien, jóvenes. Ya pueden desconectarse para que vayan a su otro curso.